Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a sumergirnos profundamente en el contenido de esta palabra. Trataremos de abordar los detalles más importantes de esta palabra. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy de una manera muy especial por medio de esta palabra. Amén. ¿Estamos listos? Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lea conmigo en voz alta y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Comenzamos. Voy a titular la meditación de esta tarde de la siguiente manera. Repita conmigo: conociendo la voluntad de Dios. Y vamos a meditar sobre el conocimiento de la voluntad de Dios. El Señor hace una grande observación y recomendación sobre nuestra relación con el sistema de este mundo pecaminoso y nuestra relación con el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros los creyentes tomemos una decisión muy importante, muy decisiva, entre vivir por el sistema del mundo o vivir por la revelación de la voluntad de Dios. A Dios le interesa que usted tome esa decisión en vivir por el sistema del mundo pecaminoso, seguir viviendo de acuerdo a la corriente del mundo, de acuerdo al sistema del mundo, o vivir de acuerdo al entendimiento, a la revelación, al conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que tomar una decisión. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que tenemos que detenernos y decidir si seguimos conforme a la corriente del mundo o vivimos de acuerdo al grado de conocimiento que tengamos de la voluntad de Dios. De eso se trata este texto. El sistema del mundo es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. El estilo de la vida del mundo es pecaminoso. Es contrario a la vida que es guiada bajo la voluntad de Dios. La vida natural y común del ser humano se opone a la revelación de la voluntad de Dios. Por ello, lo primero que Dios advierte a todos los creyentes es: no os conforméis a este siglo. Y vamos a entrar en materia. No os conforméis a este siglo. Voy a entrar de lleno, vámonos al grano. Ya terminé la introducción y vámonos al grano. Porque este es el primer aspecto que necesitamos meditar con mucha atención y discernimiento. Número uno, Dios te dice en esta tarde que no te conformes a este siglo. Repita conmigo: Dios me está diciendo ahora mismo que no me conforme a este siglo. Y por si no le cayó el 20, se lo digo yo. Dios te está diciendo que no te conformes a este siglo. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. En palabras más sencillas, Dios está diciendo que no te conformes a vivir como un pecador más en la tierra. No te conformes a vivir como un mundano, un pagano más en el mundo.
En realidad, esa es nuestra condición natural. ¿Se acuerdan de ayer? Por naturaleza somos pecaminosos. Pero no te conformes a vivir en esa condición de vida. No te resignes a vivir así. Porque en Dios, conociendo su voluntad, usted puede vivir como un justo en la tierra. Usted puede vivir como un santo en la tierra. Por eso Dios dice, no te conformes a vivir como los demás. No te resignes a ser un mundano más, un pagano más, un pecador más del montón. No te conformes. Lo que Dios nos está diciendo, que debemos de aspirar, desear, anhelar, vivir por la revelación de la voluntad de Dios y no por el sistema del mundo pecaminoso. En esta primera frase, no os conforméis a este siglo, hay dos palabras que necesito explicarles con mucho detalle. La primera palabra es conforméis. Vamos a meditar en esa palabra. Conforméis. ¿Qué significa? La palabra conforméis significa tomar la forma de algo. Adaptarse en forma parecida. Tomar la forma de un patrón de vida. Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra conforméis como amoldarse, acomodarse, adaptarse, modernizarse. Todo eso es sinónimo, hermanos, de conformarse. Todos estos siguientes significados hablan de adoptar un patrón de vida, vivir según la forma de la vida común, popular y universal en la tierra. Vivir como vive todo mundo. Y Dios dice, no, ya no puedes vivir como todo mundo. Ya no debes de vivir como viven los demás. Ese es el llamado de Dios. Esa es la recomendación de Dios. No te ajustes a los valores del mundo. No te adaptes al patrón de vida que lleva el mundo, que no ama ni tiene temor de Dios. Qué recomendación tan importante, ¿verdad? Segunda palabra, siglo. No os conforméis a este siglo. Y la palabra siglo habla de un tiempo de vida, una experiencia de vida. En relación a la vida del mundo, la palabra siglo se refiere a la corriente de vida que prevalece en el sistema del mundo. En este contexto, la palabra siglo se refiere al sistema de vida que transita en el mundo, la forma de vida común, natural del mundo, que por cierto es maligna y muy pecaminosa. En realidad, lo que Dios está diciendo en esta frase, no os conforméis a este siglo, es lo siguiente. Escucha, no tomes la forma de la vida de la corriente del mundo. No te adaptes a ese sistema de vida pecaminoso. No te acomodes a vivir según la forma de ellos. De una manera amplificada, de una manera extendida y ampliada, es lo que Dios está diciéndonos. No os conforméis a este siglo. No te adaptes a la vida del mundo. Estamos meditando, ¿verdad? Escucha esto. En un verdadero hijo de Dios, en una verdadera hija de Dios, el estándar de su vida aquí en la tierra
tiene que ser más alto que la vida común del mundo. El estándar de tu vida como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que ser superior a la vida pecaminosa del mundo. La vida de los verdaderos hijos de Dios, la vida de las verdaderas hijas de Dios tiene que ser superior. Nuestro estilo de vida tiene que ser superior en comparación a la vida natural y pecaminosa que hay en la tierra. El peor error que puede cometer un cristiano es el siguiente: siendo hijo de Dios y queriendo vivir pecaminosamente, desordenadamente, como viven los incrédulos, como viven los del mundo. Ese es el peor error que puede cometer un cristiano. Y esa es una realidad, porque las iglesias están llenas de gente que se considera hijo o hija de Dios, pero viven igual que los del mundo. Piensan igual que los del mundo, hablan igual que los del mundo, tienen la misma conducta y comportamiento que los del mundo, pero se consideran hijos de Dios, se consideran cristianos. Y Dios dice: no quiero que vivas como ellos, no quiero que te adaptes a ellos, no te acomodes a ellos. Dios no quiere que usted, que yo tomemos la forma de vida maligna de ellos. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios entiende esta petición y vive en esta revelación, jamás se sentirá cómodo andando entre pecadores. Hay algo que nos incomoda. Yo no sé si usted, hermanos, no se siente incómodo estar 8 horas trabajando con gente maligna, sucia de vocabulario, que solamente hablan de sexo, de borracheras, hermanos, de perversiones. No se siente incómodo con esa convivencia, con ese ambiente de trabajo. El verdadero creyente que entiende esta petición de Dios, hermano, nunca se va a sentir cómodo andando, conviviendo entre pecadores, entre gente maligna. Cuando uno está en un ambiente por necesidad, por ejemplo en el trabajo, un ambiente lleno de maldad, hipocresía, de adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hermano, un ambiente lleno de maldad y de pecado. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno se siente hasta raro. Uno se siente hasta extraño. Yo lo veo mucho cuando viajo y me toca ir sentado con gente que va hablando de cuánta barbaridad en el camión o en el avión, que uno quisiera que se terminara ya el viaje, hermano, porque uno se siente raro. Bueno, yo como hijo de Dios me siento raro en un ambiente donde están mentando, insultando, injuriendo, maldiciendo, hablando mal de las mujeres, hablando de cuánta barbaridad, hermano, hasta de deporte. Digo, qué cosas tan propias de la tierra, hermanos. El verdadero hijo de Dios, hermanos, ya no puede sentirse cómodo en ese ambiente pecaminoso y maligno del mundo. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a ese sistema de vida maligna. Ya no somos de ese sistema. Ya no pertenecemos a ese reino lleno de malicia, de maldad. Ahora pertenecemos a un reino donde hay paz, santidad, justicia, amor. Para un verdadero creyente en Dios y fiel seguidor de Cristo, ya no le queda vivir como un mundano más en la tierra. Si eres hijo o hija de Dios, ya no va contigo seguir viviendo pecaminosamente como los demás. Ya no te queda ese tipo de comportamiento pecaminoso. Ya no va contigo esa clase de conducta desordenada
como la que tienen la gente que no es hija o hijo de Dios. Por eso Dios dice: no te conformes a vivir como vive la gente de este tiempo. No te adaptes, no te acomodes a vivir como viven desordenadamente los demás, la gente mundana y pagana que no ama ni conoce a Dios en verdad. Ese es el significado de la primera frase: no os conforméis a este siglo. Espero que me haya explicado. No te iguales a ellos, no seas como ellos. Ya no es propio pensar como ellos, ya no es propio hablar como ellos. Fíjese que yo, en la transformación que Dios ha ido haciendo en mi vida, yo he tenido que ir quitando muchas palabras de mi vocabulario. Siempre les testifico que yo era muy dado a andar hablando en la corriente, como la onda, la moda de los jóvenes, palabras como machín y chido. Y un día el Espíritu Santo me tuvo que poner un freno fuerte en mi conciencia y digo: es cierto, como siervo de Dios, como pastor, me escucho mal hablando como cholo. Sí, porque son palabras que vienen del mundo, hermano, de las pandillas. Bien machín, bien chido. Oiga, nos estamos acomodando al lenguaje de pandillas. Bueno, eso fue lo que el Espíritu Santo me hizo sentir a mí. Y desde ahí digo: Señor, perdóname. He tratado de ir quitando muchas palabras, hasta una palabrita que es muy común allá en Veracruz. Ay, Dios mío. Bueno, la voy a decir porque he escuchado que algunos de ustedes la dicen. Que para mí ya no es propio decir esa palabra. La palabra jodido. Yo creo que es más sano decir: pues estoy mal, o me está yendo mal. Yo creo que como hijos de Dios es más sano decir eso. Si usted decía esa palabra, ya no la diga, se escucha mal. Ya no va con usted. Ya no es propio que usted hable como hablan la gente que vive en este siglo, la gente que vive en este tiempo. Trate de ser entendido. El propósito de esta palabra es que usted entienda la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted sea limpio en su vocabulario, que sea santo en su manera de hablar, que sea puro en su manera de expresarse, que sea puro y santo en su manera de pensar. Esa es la voluntad de Dios. Aspecto número 2: Dios pide que renovemos nuestro entendimiento. Por eso dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso me lleva al segundo aspecto. Yo no sé si a usted le parece tan clara la explicación que le estoy dando de este texto, hermano. Yo me deleito en exponer la palabra de esta manera. Hablar realmente la palabra, no estar inventando tonterías aquí. Hablar la palabra como debe de ser. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí en esta frase, en esta segunda frase, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, también hay dos palabras muy importantes que tienen relación con nuestro entendimiento, con nuestra mentalidad, con nuestra forma de pensar. Y la primera palabra es transformaos. Transformaos. La raíz original de esta palabra es metamorfosis. De ahí viene la palabra transformaos. Metamorfosis. ¿Y qué es metamorfosis? ¿Usted ha escuchado esa palabra? Metamorfosis. De ahí se traduce la palabra transformaos. ¿Y qué significa metamorfosis? Significa cambiar de forma. Eso es transformaos. Cambiar de forma. De hecho, dice transforma. Cambiar de forma.
experimentar un cambio. Y ese cambio tiene que afectar, tiene que tocar positivamente nuestra manera de pensar. Esa es la voluntad de Dios, que usted cambie su forma de pensar, que nuestros pensamientos sean distintos a los pensamientos de los incrédulos, que nuestro pensamiento sea diferente al pensamiento del mundo, del pecador, del necio, del ateo, del idólatra, del pagano, del mundano. Nuestro pensamiento tiene que ser diferente. La segunda palabra es renovación. Y la palabra renovación significa cambiar algo obsoleto por algo nuevo. Renovación, dejar algo viejo por algo nuevo. No estoy hablando de la pareja, estoy hablando de los pensamientos. En relación a nuestro entendimiento, tenemos que dejar esa vieja forma y pecaminosa de pensar. Es lo que Dios nos está diciendo. Dios quiere que usted y yo tengamos una nueva mentalidad, nuevos pensamientos en nosotros, pensar como verdaderos hijos e hijas de Dios en esta tierra. Pensar de verdad como gente que conoce y ama a Dios de verdad con todo su corazón. Dáselo fuerte para el Señor. Aleluya. En este tema le voy a decir muchas verdades sin llegar a la ofensa, porque se pueden decir muchas verdades sin caer en la ofensa o en la falta de respeto a los creyentes. Nuestra mentalidad como cristiano tiene que ser diferente. Es lo que Dios está diciendo. Tu forma de pensar tiene que ser diferente. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora es un problema, hay un problema serio en la vida de los creyentes. Un problema serio en la vida cristiana, cuando los creyentes siguen pensando como los del mundo. Un creyente que no tiene una mente transformada y renovada seguirá pensando igual que las personas del mundo. El creyente que no es transformado y renovado en su entendimiento seguirá pensando igual que los no cristianos. Y algo más trágico, querrá vivir según la forma de ellos. Pensará como los del mundo y querrá vivir como la forma de ellos. Por eso hoy las iglesias están llenas de gente mundana y pagana, hermanos, que tienen más del mundo que de Cristo. Es una realidad. Por eso Dios nos habla a nosotros y nos dice: no pienses como ellos, para que no te conformes a ellos. Los creyentes dejarán de andar imitando al mundo, igualándose al mundo, adaptándose al mundo, hasta que cambien su manera de pensar. Dejarán de ser creyentes mundanos hasta que aprendan a pensar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Por ello, para Dios es importante que cambiemos nuestra forma de pensar, renovemos nuestro entendimiento, tengamos una mente renovada, santificada por la palabra de Dios. Para Dios es muy importante que tengamos un entendimiento transformado y renovado. Debes de saber que Dios se complace con lo nuevo, no con lo viejo. Ayer hablaba mucho de eso. Lo viejo y pecaminoso de nuestro entendimiento no le sirve para nada a Dios. Esa manera antigua y pecaminosa de pensar no le sirve para nada a Dios.
Por ello Dios no quiere nada viejo en ti. Por ello Dios quiere todo nuevo en ti, en mí, hasta nuestra manera de pensar. Por ello dice, adopta una nueva forma de pensar. Se llama renovación. Y por ello tus pensamientos serán totalmente cambiados. Se llama transformación. Este es el significado de la frase: transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Paso al aspecto número 3. Dios desea que con tu entendimiento renovado conozcas la realidad de su voluntad. El texto sigue diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren cuál es la meta y el propósito de Dios. No te adaptes al mundo. No vivas como los del mundo. No te conformes, no te amoldes al estilo de vida corrupto y pecaminoso del mundo. Cambia tu manera de pensar. No pienses como ellos. No tengas la misma mentalidad maligna y pecaminosa. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta última frase: para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, viene como resultado, no te me distraigas porque estoy hablando de algo muy importante, viene como resultado de una vida diferente a la vida del mundo. El conocer, el discernir, el entender la buena voluntad, la agradable y perfecta voluntad de Dios, viene como resultado de tener una mentalidad diferente al mundo. Una mentalidad renovada y transformada. Por ello, los dos primeros aspectos: no te adaptes al mundo y no pienses como el mundo, van relacionados con el entendimiento, con el conocimiento, con el discernimiento de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Espero que me esté explicando. Fueron poquitos los que están entendiendo. Fueron poquitos amenes. Algunos no han renovado su entendimiento. No entendéis mi lenguaje, como dijo el Señor Jesucristo. El creyente que vive de acuerdo a la cultura maligna del mundo, vive así. Estoy hablando de creyentes. Vive así mundanamente porque todavía no ha entendido la revelación de la voluntad de Dios. Qué pobrecitos, ¿verdad? Aquel que es creyente y quiere seguir viviendo como el mundo, qué pobrecito. Porque todavía no ha entendido la revelación de la voluntad de Dios. El creyente que vive como el sistema de vida del siglo, como el mundo, mientras viva conformado, adaptado al mundo, nunca conocerá la voluntad de Dios. Aquel creyente que vive como mundano y piensa como mundano, mientras viva de acuerdo al sistema del mundo, estará extraviado y perdido fuera de la voluntad de Dios. Y eso es muy trágico. El creyente que sigue pensando como piensan los del mundo, los que no conocen a Dios, nunca vivirá en la voluntad de Dios. Todo creyente que sigue en el Evangelio, que va en la fe de Cristo con la misma mentalidad vieja y pecaminosa del mundo, nunca entenderá, conocerá ni discernirá la voluntad de Dios en su vida.
Por ello, con mucha razón y sabiduría, Dios dice que solamente renovando nuestro entendimiento conoceremos la revelación de su voluntad. En esta última frase, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay una palabra que sobresale: comprobéis. Comprobéis, medita en esa palabra, comprobéis. En relación a la voluntad de Dios. Y la palabra comprobéis, hermanos, significa conocer acertadamente la naturaleza de algo. Eso es comprobéis, o comprobar en una palabra más actualizada. Comprobar, conocer acertadamente la naturaleza de algo. Comprobéis también significa distinguir con toda claridad algo, tener esa capacidad de distinción de algo. Y Dios quiere que nosotros, que usted y que yo tengamos la capacidad de conocer personalmente su voluntad. A eso le llama para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, mi hermano, ¿saben cuál es el compromiso que tenemos nosotros como hijos de Dios en relación a la voluntad de Él? ¿Quieres saber cuál es el compromiso? Cada uno de nosotros tenemos que tener la capacidad espiritual. Usted debe de tener la capacidad espiritual de conocer, entender y discernir con toda claridad cuál es la voluntad de Dios. Ese es el compromiso que usted y yo tenemos para con la voluntad de Dios. Debe de estar en ti, debe de estar en mí esa capacidad de conocer, entender y discernir la voluntad de Dios con toda claridad, hermanos. Pero lamentablemente no todos los creyentes han desarrollado esa capacidad de conocer, entender y discernir la voluntad de Dios. Cuando el creyente tiene la capacidad espiritual de conocer la voluntad de Dios, entonces está preparado para vivir dentro de la voluntad revelada de Dios. Y voy a tocar por encima algo muy profundo. Digo por encima algo muy profundo porque el tiempo ha avanzado y no me alcanza en 40 minutos, 50 minutos a hablar de cosas muy profundas que están reveladas aquí. Lo poquito que les voy a compartir, ponga mucha atención. Hay 3 dimensiones dentro de la voluntad de Dios. 3 dimensiones que necesitamos conocer y discernir con toda claridad. Lo ideal es que cada uno de nosotros podamos tener esa capacidad espiritual de discernir con toda claridad las 3 dimensiones de la voluntad de Dios. La primera dimensión es la buena voluntad de Dios. La segunda dimensión es la agradable voluntad de Dios. La tercera y más profunda en las dimensiones de la voluntad de Dios es la perfecta voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿en qué dimensión de la voluntad de Dios usted está viviendo? Te la puso difícil. ¿En qué dimensión de la voluntad de Dios está operando espiritualmente tu vida?
¿En qué dimensión de la profundidad de Dios te encuentras parado como hijo de Dios en esta tierra, como hija de Dios en esta tierra? Son tres niveles, tres dimensiones de la voluntad de Dios: la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿En cuál estamos? ¿En cuál vivimos? ¿En cuál nos movemos? ¿En cuál operamos? Qué difícil, ¿verdad? Cuando no se tiene la capacidad espiritual de discernir, de entender con toda claridad la voluntad de Dios. ¿Y por qué no tenemos esa capacidad espiritual de discernir en qué nivel de la voluntad de Dios, en qué dimensión de la voluntad de Dios me encuentro parado viviendo en esta tierra? ¿Por qué? Porque todavía ando viviendo como los del mundo. Porque todavía quiero andar adaptándome a la vida pecaminosa del mundo. Porque todavía mi entendimiento no está transformado ni renovado. Ese es un problema grave dentro de los hijos de Dios, el que no puedan tener la capacidad de discernir con toda claridad en qué dimensión de las tres está viviendo delante de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y esto es una materia para 3 predicaciones más. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Solamente sería un mensaje. Otro mensaje: ¿cuál es la agradable voluntad de Dios? Otro mensaje, tercer mensaje para otro domingo: ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? El creyente, para discernir espiritualmente estas 3 dimensiones de la voluntad de Dios, necesita vivir fielmente de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al estilo del mundo. Necesita pensar como un verdadero hijo de Dios, santificado y renovado en su entendimiento, y no seguir con la misma mentalidad antigua y pecaminosa del mundo. Le voy a hacer una pregunta con toda franqueza a su conciencia. ¿Será que usted en esta tarde estará preparado para conocer estas 3 niveles de dimensión en la voluntad de Dios? ¿Tendremos esa capacidad? Pregúntate: ¿será que tenga yo la capacidad de discernir con toda claridad los 3 niveles de las 3 dimensiones de la voluntad de Dios? Piénselo. Porque esa es una revelación muy profunda, escucha, de lo íntimo de la voluntad de Dios. Llevando una vida cristiana mundana, es imposible discernir esta realidad de la voluntad de Dios. Pensando carnalmente, pecaminosamente, es imposible discernir la profundidad de la voluntad de Dios. Dije que solamente de por arriba les iba a explicar un poquito cómo es o a qué se refiere la buena voluntad de Dios. Porque dice que usted debe de comprobar, usted debe de conocer, usted debe de distinguir con toda claridad cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios, para que tenga un poquito de conocimiento de esto. La buena voluntad de Dios consiste en que hay muchas cosas en las cuales Dios no está de acuerdo, pero aún así las permite y las tolera, porque es bueno. Esta realidad opera dentro de la buena voluntad de Dios. Cosas en las cuales Dios no está de acuerdo, pero como es bueno en su voluntad, permite
y tolera algunas cosas con un propósito divino, porque Él es bueno en su voluntad. Permite muchas cosas aunque no esté de acuerdo, y todo es permitido con un propósito. En la buena voluntad de Dios, escuche y aprende, aunque Dios no está de acuerdo con el diablo, pero Dios en su buena voluntad tolera al diablo con un propósito, porque Él es bueno. Dios no está de acuerdo con el pecador. Dios no está de acuerdo con el perverso. Dios no está de acuerdo con aquel que asesina, con aquel que viola, con aquel que secuestra, con aquel que adora al diablo, con aquel que adora la muerte. No está de acuerdo con ello, pero lo tolera y lo permite con un propósito. Eso está dentro de la buena voluntad de Dios. Seguramente Dios no está de acuerdo con muchas cosas pecaminosas en tu vida y en mi vida, pero las tolera con un propósito. Esta es la buena voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno con justos e injustos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahí está operando la buena voluntad de Dios. Creo que sí estoy siendo claro, ¿verdad? Eso pertenece a la buena voluntad de Dios. Un poquito de la agradable voluntad de Dios. La agradable voluntad de Dios es aquella donde Dios se complace, se agrada en lo que hacemos, la forma de cómo vivimos, porque es parte de su propósito y su deseo. Dentro de la agradable voluntad de Dios está todo aquello que le produce satisfacción a Dios, deleite a Dios, aunque no sea perfecto. Aunque no sea perfecto, pero le resulta agradable a Dios. Y todo ello es parte de la agradable voluntad de Dios. Por ejemplo, nuestro servicio, aunque muchas veces no lo hacemos en total perfección. Nuestro trabajo de amor, aunque muchas veces por servirle a Dios nos equivocamos y fallamos. Todo aquello que hacemos humanamente para Dios de corazón, aunque no sea perfecto, está operando dentro de la agradable voluntad de Dios. A lo mejor no sé predicar, pero estoy predicando con todo mi corazón, entonces me estoy moviendo dentro de la agradable voluntad de Dios. Quizá no sé cantar como un artista, pero le canto con todo mi corazón, me estoy moviendo dentro de la agradable voluntad de Dios. Quizá no sé tocar para los demás, pero si estoy tocando con todo mi corazón, quizá no toque como un profesional, pero si lo hago con todo mi corazón, me estoy moviendo dentro de la agradable voluntad de Dios. Aleluya. La agradable voluntad de Dios, todo aquello que le resulta agradable y complaciente a Él. Todo lo que hagas de corazón, aunque no sea perfecto, pero si lo haces de corazón, está dentro de la agradable voluntad de Dios. Dios se agrada de ello. La última dimensión, la perfecta voluntad de Dios, tiene que ver con aquello que expresa el fiel cumplimiento de los deseos y propósitos eternos de Dios. Esta es la voluntad perfecta. Cuando todo lo que hace y se dice en el cielo se cumple fielmente en la tierra. De esta voluntad el Señor estaba orando en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad de los cielos, así también en la tierra. Esa es la voluntad perfecta de Dios.
Todo lo que se proclama en el cielo y se cumple fielmente en la tierra está moviéndose, está operando dentro de la perfecta voluntad de Dios. En esta voluntad perfecta de Dios entra el sacrificio y la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. De esta oración, hermanos, bueno, déselo al Señor. De esta voluntad perfecta es la que el Señor estaba orando, postrado, llorando en el Getsemaní, cuando dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. De esta voluntad perfecta. Eso es parte de la voluntad perfecta. En esa voluntad perfecta opera la predestinación de nosotros los creyentes para servir en un ministerio, en un llamado. Dentro de esa voluntad perfecta opera la predestinación, los decretos eternos de Dios. Esta voluntad perfecta de Dios es absoluta. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer en sí mismo se cumplirá. No hay diablo, ni demonio, ni pecador, maligno, ni impío que pueda detener e impedir el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. No hay nada que pueda impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La voluntad de Dios es perfecta. Sus decretos se cumplen, sus propósitos se cumplen. En esa voluntad perfecta de Dios fuimos destinados y santificados desde la eternidad para ser adoptados hijos suyos en Cristo. El tiempo se fue, hermanos. Tengo que terminar. En otra ocasión les explicaré quizá más ampliamente de esta profundidad de las tres dimensiones de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante para nosotros en esta tarde? ¿Cuál es lo más importante? Cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, para que aprendamos y podamos entender, conocer y discernir cada día más y más acerca de la voluntad de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es vivir como verdaderos hijos de Dios, no conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Vivir y pensar como personas que tienen revelación de Dios, pensar con sabiduría y discernimiento. Vivir y pensar como personas que tienen un conocimiento real de Dios. Entonces, solo hasta entonces conoceremos lo bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios. ¿Es cuánto, mis hermanos? Pónganse en pie, por favor. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. En otras palabras, ya no vivas como pecador, ya no vivas como mundano, ya no pienses como los del mundo. Cambia tu manera de pensar, tu forma de vivir. Entonces entrarás en esa revelación de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.